Me llamo Evelyn Whitfield y tengo 27 años. Hace 7 años, mi familia evacuó nuestra casa durante un huracán de categoría 4. Mi padre metió a mi madre, a mi hermano, los álbumes de fotos y la cubertería fina en 2 coches. Me dejó atrás con 3 mascotas y sin electricidad. Antes de irse, tapió la ventana de mi habitación desde fuera. Así que no se te ocurre nada, dijo. Mi madre se llevó el último coche sin mirar atrás. Me quedé sentada en el armario del pasillo con una linterna amarilla, 2 perros y un gato, escuchando cómo el techo se doblaba como si respirara. Tenía 19 años. Sobreviví. Y esta mañana, 7 años después, mi teléfono se iluminó con 53 llamadas perdidas. La primera, a las 7:30, era de mi padre. Por favor, para. No hagas esto. La última, a las 9:30, era de mi madre. Estuvimos equivocados. Por favor. No terminó la frase. No hacía falta. Antes de contarles lo que pasó, por favor, tómense un momento para darle me gusta y suscribirse, y dejen su ubicación y hora local en los comentarios. Ahora, déjenme llevarlos de vuelta al verano en que cumplí 19 años, la semana en que el cielo se volvió verde, y todo lo que creía saber sobre mi familia se desmoronó como cartón mojado. Vivíamos en la casa de mi abuela. Esa es la parte que la gente nunca entiende cuando cuento esta historia, así que la diré de nuevo. La casa pertenecía a Ruth Calewa, la madre de mi madre. 4 habitaciones, un porche con mosquitero, un jardín lleno de hierbas que aún no podía nombrar. Mis padres se mudaron cuando yo tenía 6 años después de que el negocio de construcción de mi padre pasara por una mala racha. Temporal, le dijo a la abuela Ruth. Eso fue hace 13 años. La mesa de la cocina tenía capacidad para 4 personas. Éramos 5. Todas las noches sacaba una silla plegable de metal del armario del pasillo y la encajaba entre la encimera y el codo de mi hermano Jared. Nadie sugirió nunca comprar una 5ª silla. Simplemente nunca surgió el tema. Como muchas otras cosas sobre mí que nunca surgieron. Jared tenía 23 años ese verano. Vendía autos en un concesionario en la Ruta 12. Había dejado la universidad comunitaria a los 2 años. Nuestros padres pagaron la matrícula sin pestañear. Esa noche de martes, mi madre puso una cazuela en la mesa y anunció que Jared había sido trasladado al turno de fin de semana. Dijo, ascendido con la misma voz que había usado para un diploma. Ese es mi chico, dijo mi padre, apretando el hombro de Jared. Me aclaré la garganta. Me aceptaron en el aprendizaje de plomería, el del centro de oficios. Mi madre le pasó el tazón de ensalada a Jared. ¡Qué rico, cariño! Mi padre no levantó la vista de su plato. La cazuela tenía demasiada sal. Lo recuerdo porque seguí bebiendo agua para llenar el silencio. En el otro extremo de la mesa, la abuela Ruth dejó su tenedor. Me miró como siempre lo hacía, como si estuviera leyendo una página que nadie más podía ver. Las buenas manos son de familia, dijo. Mi padre masticó. Mi madre sonrió al ver algo en su teléfono. Jared preguntó si había más pan. Después de cenar, lavé los platos sola. A través de la ventana sobre el fregadero, podía ver el jardín. Romero, tomillo, salvia, todo plantado en hileras tan rectas que parecían reglas. La abuela Ruth tenía una libreta de cuero que llevaba en el bolsillo de su delantal. Escribía en ella todas las tardes en el porche, con tinta azul oscuro, con la pluma inclinada hacia la izquierda. Nunca pregunté qué había dentro. Supuse que serían recetas, calendarios de siembra o el tipo de listas que las ancianas hacen para recordar cosas. Debería haber preguntado. Déjenme contarles sobre las matemáticas en mi familia, porque siempre fueron matemáticas. Los 2 años de Jared en la universidad comunitaria costaron $11,000. Mis padres extendían los cheques de una cuenta conjunta financiada principalmente con los trabajos ocasionales de mi padre como contratista y lo que la abuela Ruth no les cobraba de alquiler, que era todo. Cuando Jared abandonó los estudios a mitad de su 2º año, mi padre dijo, al menos lo intentó. Mi madre enmarcó su lista de honor de un semestre y la colgó junto a la puerta principal. Mi aprendizaje de fontanería costó $600 en herramientas y una verificación. De antecedentes. Pagué ambas cosas con los ahorros que ganaba recogiendo mesas en el restaurante de Orchard Street. Lo único que necesitaba de mis padres era una firma. Una garantía paterna ya que era menor de 21 años.
Le pregunté a mi padre un domingo por la mañana mientras leía los resultados de los partidos en la mesa de la cocina. ¿Fontanería? Pasó la página. Eso no es una carrera, Evelyn. Es un plan B. Mi madre apareció en la puerta. Cariño, déjala intentarlo. Por un segundo, pensé que estaba de mi lado. Luego me llevó al pasillo y susurró, no avergüences a tu padre, delante de Jared. Así que crucé la ciudad en coche y le pregunté a la abuela Ruth. Leyó el formulario una vez, lo firmó y me lo devolvió. Sin discursos, sin dudar. Ella dijo, trae tus herramientas el sábado. La tubería debajo del fregadero de mi cocina ha estado goteando durante 2 meses. Arreglé esa tubería el fin de semana siguiente. Conexión de cobre, válvula de 1/4 de vuelta, 45 minutos. Mi padre estaba en la sala viendo un partido. Atravesó la cocina mientras yo estaba tumbada boca arriba debajo del fregadero, pasó por encima de mis piernas y abrió el refrigerador. ¿De verdad vas a dedicarte a eso?, dijo Jared desde la puerta, sosteniendo un refresco que aún no había abierto. Apreté la última conexión y escuché. Silencio. Ni una gota. La tubería había estado goteando tanto tiempo que la ausencia de sonido era más fuerte que el agua. Sí, dije que sí. La abuela Ruth estaba junto a la estufa, calentando una tetera. No dijo nada. Simplemente me sirvió una taza de té y la dejó en la encimera junto a mi llave inglesa como si fueran inseparables. Esa noche, descubrí que había puesto mi nombre como contacto de emergencia en los papeles de la casa. No lo supe hasta mucho después. Nunca lo mencionó. Sábado las tardes eran solo para la abuela Ruth y para mí. Ese era el trato, tácito. Como con la mayoría de las cosas buenas entre nosotras, yo iba a su casa después de mi turno de la mañana. Ella me daba un par de guantes de jardinería que olían a cera de abeja y salvia, y trabajábamos en los parterres de hierbas hasta que la luz se volvía ámbar. Me enseñó los nombres de las cosas, no solo los comunes, sino los verdaderos. Salvia y sales, decía, chasqueando una hoja de salvia entre sus dedos. Aikale significa del taller. Era medicina antes de ser condimento. Era enfermera jubilada. Hablaba de las plantas como hablaba de la gente, con precisión y una pizca de ternura que jamás admitiría. Ese sábado en particular, una semana antes de la tormenta, el aire estaba denso y dulce con el jazmín que venía de la cerca. Estábamos de rodillas en la tierra trasplantando cuando dijo algo que se me quedó grabado. Tu madre era una niña difícil. No mala, difícil. Quería cosas que yo no sabía cómo darle. Esperé. La abuela Ruth no repitió. Ella misma, y no se explayó a menos que le apeteciera. Fui una madre justa, dijo. Pero ser justa no es ser cariñosa. Diane quería algo caliente. No sabía qué decir, así que seguí indagando. Metió la mano en el bolsillo de su delantal y me dio una linterna. De plástico amarillo, pesada, del tipo con haz ancho que reconocerían los fareros. Quédate con esto. ¿Para qué? Cuando se vaya la luz, necesitarás tu propia luz. Me reí. Abuela, tenemos un generador. El generador es de tu padre. Lo dijo con voz monótona, como un informe meteorológico. Luego sonrió. Esa linterna es tuya. Más tarde, mientras enjuagaba los grifos del exterior, la vi en el porche con el cuaderno de cuero abierto sobre la rodilla. Escribía rápido, más rápido de lo que requerían las recetas. Cuando se dio cuenta de que la miraba, lo cerró y se lo guardó en el bolsillo. Todavía no, cariño. Lo dijo como cuando se cierra un libro que no se ha terminado de leer. No insistí. Supuse que me lo mostraría cuando estuviera lista o no. Y de cualquier manera, tenía sus razones. La abuela Ruth siempre tenía razones. Simplemente no siempre las compartía. Según tu horario. El sol estaba bajo sobre el patio, naranja y cercano. El tipo de luz que convierte las mangueras de jardín en alambre de cobre y hace que incluso una cerca de alambre parezca intencional. La tormenta tenía nombre, pero no lo usó. Los nombres hacen las cosas personales. Y ese huracán no era personal. Era geografía. Lo que sí era personal era la pizarra blanca en la cocina. Mi padre la compró en una ferretería el miércoles, 3 días antes de que tocara tierra. La montó en la pared junto al refrigerador y dibujó 2 columnas con un marcador negro que chirriaba con cada trazo descendente.
La columna izquierda decía auto 1. La columna derecha decía auto 2. Debajo del auto 1, Glenn Jared documenta la caja de herramientas. Debajo del auto 2, Diane, maletas, álbumes de fotos, juego de cubiertos. Leí la lista 2 veces, luego una tercera vez más despacio. Como cuando relees una frase que es imposible que diga lo que dice. Mi nombre no estaba en ninguna de las columnas. Tampoco Biscuit, Pepper o Math. Encontré a mi padre en el garaje cargando madera contrachapada en la caja de la camioneta. ¿Y qué hay de? Yo. Pregunté. No dejó de apilar. Alguien tiene que quedarse, Evelyn. El seguro no cubrirá la reclamación si la casa queda desocupada. Es de categoría 4. Esta casa sobrevivió a Hugo. Se sacó un clavo de entre los dientes. Estarás bien. Lleva a las mascotas al armario del pasillo si la cosa se pone fea. Mantente alejada de las ventanas. Lo miré. Lo miré de verdad. Como cuando miras un grifo que lleva tanto tiempo goteando que te olvidas de que está roto. Sus manos estaban firmes. Su voz era monótona. Ya lo había decidido. Dentro, mi madre estaba doblando ropa en una maleta. Me quedé en el umbral. Mamá, alguien tiene que vigilar la casa, cariño. No levantó la vista. No podemos traer perros al hotel. Ya lo sabes. Podría irme. Jared podría quedarse. Cerró la maleta con cremallera. Tu hermano tiene que trabajar el lunes. Como si no fuera así. Como si el aprendizaje por el que había trabajado 7 meses para conseguir fuera un pasatiempo, algo que hacía entre los acontecimientos reales de la vida de otras personas. Caminé hacia la parte trasera de la casa. La abuela Ruth estaba de pie en la puerta de la cocina, con ambas manos en su bastón. Lo había oído todo. Tenía la mandíbula tan apretada que podía ver el músculo saltando debajo de su oreja. Sobre mi cadáver, le dijo a Glenn mientras pasaba por el pasillo. Mi padre no disminuyó la velocidad. Ya no es tu decisión, Ruth. Ahora es mi casa. La abuela Ruth se enderezó. Sus ojos se volvieron planos y tranquilos. Como el agua se queda quieta antes de congelarse. Eso que dijo en voz baja es exactamente lo que me da miedo. Nadie más la oyó. Yo sí. Oí cada palabra, pero no entendí lo que quería decir. Todavía no. Salieron a las 7 de la mañana del sábado. El cielo era del color de un moretón. Verde en los bordes, amarillo en el centro. El tipo de cielo que hace que los pájaros se callen. Mi padre cargó la última caja en su camioneta. Jared estaba sentado en el asiento del pasajero con los auriculares puestos, revisando su teléfono. No saludó con la mano. Mi madre ayudó a la abuela Ruth a subir al asiento trasero del sedán. Ruth se resistió. Lo vi desde el porche. La forma en que agarró la puerta del coche. La forma en que la mano de mi madre se presionó contra la espalda de Ruth. Firme y definitiva. Mamá, no puedes quedarte. Tu corazón. Ruth se giró para mirarme a través de la ventana trasera. Movió la boca. Estaba diciendo algo, pero el cristal estaba subido y no pude oírla. Apoyó la palma de la mano contra la ventana. Yo apoyé la mía contra la mosquitera del porche. Entonces el sedán salió marcha atrás del camino de entrada y las luces traseras desaparecieron tras la curva donde la carretera se curva hacia la autopista. Mi padre fue el último. Caminó hasta la ventana de mi habitación con una lámina de madera contrachapada, un taladro y una caja de tornillos de 7,5 centímetros. Me quedé dentro de la habitación y vi cómo la luz del día se reducía. Primero a un rectángulo, luego a una franja, luego a una grieta, luego a la nada. 4 tornillos, cada uno atravesando el marco de madera con un sonido agudo y fino, como una uña sobre porcelana. Así que no se te ocurre irte, dijo a través de la madera contrachapada. Su voz estaba amortiguada ahora, separada de mí. Por 3/4 de pulgada de aglomerado, luego sus botas sobre la grava, luego la puerta del camión, luego nada. Caminé hacia el panel de disyuntores en el pasillo. Porque la luz del pasillo se había apagado. Todos los interruptores estaban apagados. Mi madre había cortado la corriente principal de camino al coche para proteger el cableado. Lo había dicho ayer, pero no lo había hecho ayer. Lo había hecho esta mañana después de que la abuela Ruth ya estuviera en el coche y no pudiera discutir. La casa estaba oscura. No oscura como la noche.
Oscuridad sellada. El tipo de oscuridad en la que no puedes saber si tienes los ojos abiertos o cerrados hasta que agitas la mano delante de la cara. Encontré la linterna amarilla en mi mesita de noche. Atravesaba el pasillo con un haz duro. Biscuit se presionó contra mi pierna. Pepper salió del armario sin aliento. Maz estaba sentada en la encimera de la cocina, con las orejas pegadas al suelo, mirando al techo. A las 11:14 de la noche, llegó la primera ráfaga. Lo sé porque mi teléfono todavía tenía batería. 23%. Te diré cómo suena un huracán de categoría 4 desde dentro de una casa oscura. Casa. Suena como un tren de carga tratando de aclararse la garganta. Primero bajo, luego más fuerte, luego tan fuerte que el sonido deja de ser sonido y se convierte en presión. En tus oídos, tu pecho, los espacios detrás de tus ojos. El armario del pasillo era el lugar más seguro. Sin ventanas, paredes interiores por todos lados. Me senté en el suelo con Biscuit a mi izquierda, Pepper a mi derecha y Maz acurrucada en mi regazo. Sus garras me pinchaban el muslo cada vez que la casa gemía. Las paredes temblaban en largas y lentas olas. En algún lugar sobre nosotros, una teja se desprendió y se deslizó por las tejas como una carta de juego bajando por una escalera. Llamé a la abuela Ruth a medianoche. Contestó al primer timbrazo. Cariño. Su voz se quebró en la palabra. Estoy bien, abuela. Intenté detenerlos. Lo intenté. Lo sé. Estaba llorando. Había visto a la abuela Ruth llorar exactamente una vez antes, cuando murió su hermana. Lloró en silencio. Como llora la gente cuando tiene práctica. Estoy en el armario. Le dije. Perros están conmigo. Polilla también. Las paredes están resistiendo. Tomó aire. Luego otra vez. Podía oír la televisión detrás de ella. El pronóstico del tiempo del hotel. Volumen bajo. Una voz de hombre enumerando velocidades del viento como una lista de compras. Voy a arreglar esto. Dijo dame tiempo. Mi teléfono decía 9%. Tengo que irme, abuela. Te amo. Te amo más y te amo por más tiempo. Eso era algo que ella decía. Comenzó cuando yo tenía 4 años, y nunca paró. Colgué y puse el teléfono boca abajo en el suelo para ahorrar batería. En la oscuridad, hice lo que haces cuando no hay nada que hacer. Respiré. Conté. Recordé. Pensé en el verano en que tenía 12 años y mi padre extendió un juego de planos de construcción sobre la mesa de la cocina y me enseñó a leer líneas de elevación. Fue paciente esa tarde. Señaló las marcas de los cimientos y dijo, aquí es donde comienza la casa. Todo lo demás se basa en esto. Fue una de las pocas tardes que recuerdo en las que me habló como si yo valiera la pena enseñarme. Esa era la versión de mi padre que seguía buscando, la que dibujaba líneas rectas y explicaba los cimientos. Cuando salió el sol, comprendí que ese hombre no había desaparecido. Nunca fue la imagen completa. El viento amainó alrededor de las 4 de la madrugada, abrí la puerta del armario. La luz de la luna se filtraba por las grietas del contrachapado sobre la ventana de mi habitación. Finas líneas blancas como barrotes. La casa seguía en pie. El jardín estaba plano. Seguía sin luz. Pepper presionó su nariz contra mi palma como si estuviera comprobando si aún era real. Apenas lo era. Algo más se había roto durante la noche. No el techo, no las paredes. Algo más profundo, más estructural, más permanente. La parte de mí que ponía excusas. La tubería que llevaba años goteando finalmente reventó. Y aún no tenía las herramientas. Pero sabía que las tendría, algún día, cuando llegara el momento adecuado. Quiero detenerme aquí un segundo. Si alguna vez has sido el que se queda atrás, no en una tormenta, pero en una decisión, una conversación, un plan familiar donde tu nombre simplemente no estaba en la lista. ¿Sabes lo que se siente estar en el armario? No se trata del viento. Se trata del silencio antes de que se fueran. Si esta historia te toca de cerca, deja un comentario y cuéntame cuál fue tu momento en el armario. Y si aún no lo has hecho, dale a me gusta y suscríbete. Esta historia apenas está comenzando. Regresaron 2 días después de que el condado despejó las carreteras y las gasolineras reabrieron. La camioneta de mi padre entró primero en la entrada, las llantas crujiendo sobre las ramas caídas. Salió.
Pasó junto a mí en el porche y entró directamente. Revisó las paredes. Revisó el techo desde la trampilla del ático. Pasó la mano por los zócalos de la sala, se agachó cerca del calentador de agua, abrió y cerró todos los gabinetes de la cocina. Estaba realizando una inspección de la casa. La casa se ve bien, dijo, regresando por la puerta principal. Lo hiciste bien. No dijo, ¿estás bien? No dijo, lo siento, o eso debió haber sido aterrador, o déjame mirarte. Dijo que la casa se veía bien, como si yo fuera el guardia de seguridad del turno de noche y mi informe fuera satisfactorio. Mi madre llevó su maleta al dormitorio. Oh, huele a humedad. Deberíamos abrir las ventanas. Dijo esto sin dirigirse a nadie en particular. No comentó nada sobre el contrachapado que aún estaba atornillado a la ventana de mi habitación. No preguntó cómo había dormido, ni si había dormido, ni si me había comido las 3 latas de sopa fría que encontré en la despensa con una linterna. Jared se quedó en la camioneta durante 20 minutos mirando su teléfono. Cuando finalmente entró, tomó un refresco de la nevera y se fue a su habitación. Me quedé en la cocina contando los segundos desde que alguien me había hablado directamente. Llegué a 400 antes de que el taxi de la abuela Ruth se detuviera en la acera. Había tomado un taxi desde el hotel. $67. No le había pedido a nadie que la llevara. Ruth entró por la puerta principal, pasó junto a mí, todos, y me encontró junto al fregadero. Me rodeó con sus brazos y no me soltó durante un buen rato. Olía a jabón de hotel, a pastillas de menta y a algo más antiguo, algo que era solo ella. Talco, lino y tomillo. Voy a arreglar esto, susurró en mi cabello. Dame tiempo. Había dicho lo mismo por teléfono durante la tormenta, pero allí de pie, con el sol brillando a través de la ventana de la cocina con tanta intensidad que dolía después de 2 días de oscuridad, las palabras resonaron de manera diferente. No estaba haciendo una promesa por pánico. Estaba haciendo un plan. No pregunté qué tipo de plan. Tenía 19 años. Pensaba que el tiempo significaba que las cosas mejorarían con el tiempo. No sabía que lo decía literalmente. Que en algún lugar de esa libreta de cuero, la solución ya estaba escrita. 3 meses después de la tormenta, empaqué mi auto. No me llevó mucho tiempo. Tenía una bolsa de lona con ropa, una caja de herramientas, una linterna amarilla, 3 correas, un transportín para gatos y 6 años de saber exactamente dónde estaba. Ocupaba un lugar prioritario en mi familia. Había terminado mi aprendizaje de fontanería antes de tiempo, el mejor de la promoción, lo que no sorprendió a nadie que me hubiera visto trabajar y sorprendió a todos los que nunca se habían molestado en hacerlo. Una empresa en Millbury, el pueblo vecino, me contrató por $19 la hora más beneficios. Encontré un estudio encima de una ferretería en Elm Street. $470 al mes. Se admiten mascotas. Grifo que gotea en la cocina. Perfecto. El día de la mudanza fue un jueves. Mi madre estaba en el pasillo con los brazos cruzados, mirándome pasar con cajas. Estás exagerando, Evelyn. Voy a tener trabajo, dije. Hay una diferencia. Mi padre estaba en el sofá viendo un partido de pretemporada. No se levantó. Volverás en un mes, le dijo al televisor. Recuerda mis palabras. Jared no estaba en casa. Había cambiado al turno de noche. O estaba evitando el momento. El resultado era el mismo de cualquier manera. Cargué a Biscuit y Pepper en el asiento trasero. Matt fue en su transportín en el lado del pasajero. Aullaba como si la estuviera llevando al veterinario. Luego volví adentro una vez más. La abuela Ruth estaba en el jardín quitando las flores marchitas de los marigolds. La abracé y ella me sostuvo la cara con ambas manos, sus palmas ásperas por 50 años de trabajo, cálidas por el sol. Llámame todos los domingos, dijo. Todos los domingos. Y arregla ese grifo en tu nueva cocina antes de que el goteo te vuelva loca. Me reí. Sí, señora. Metió algo en el bolsillo de mi chaqueta. Una ramita de salvia seca de su jardín atada con hilo de cocina. Para el nuevo lugar, dijo. La salvia sobrevive a cualquier cosa. Esa primera noche en el apartamento, me tumbé en un colchón inflable en el suelo y escuché el silencio. Ni los pasos de mi padre arriba, ni los suspiros de mi madre a través de las paredes, ni la música de mi hermano filtrándose por el techo,
Solo yo, 2 perros respirando, un gato necesitando la manta y un grifo goteando en la cocina. Arreglé el grifo a las 11 de la noche, válvula de un cuarto de vuelta, igual que la de la abuela. El golpe de la llave inglesa resonó en la habitación vacía porque no había muebles que absorbieran el sonido. Parecía una plegaria. Pequeña, íntima, respondida solo por el silencio. Pero el goteo cesó y eso fue suficiente. Pasaron 3 años. Cumplí 22. Me habían ascendido 2 veces. Primero a fontanero principal en trabajos residenciales y luego en comerciales. Tenía una camioneta con mi nombre en el letrero magnético, una caja de herramientas que valía más que la camioneta de mi padre y un apartamento de una habitación al que me mudé después de que el propietario del estudio vendiera el edificio. Biscuit se estaba haciendo viejo y lento. Pepper tenía canas alrededor del hocico. Maz gobernaba el apartamento desde lo alto de la estantería como un dictador peludo. La vida era pequeña y mía, y me gustaba así. Llamaba a la abuela Ruth todos los domingos. Me hablaba de su jardín, de sus libros, de la operación de cadera de su vecina Connie. Nunca mencionaba el cuaderno de cuero. Nunca mencionaba a mis padres. No pregunté. Entonces llegó la carta. Llegó a la dirección de mi antiguo estudio y la reenviaron 2 veces antes de que me llegara. Un sobre blanco, delgado, con un logotipo azul en la esquina que no reconocí. La dirección del remitente decía División de Reclamaciones de Seguros Mutuos del Este. Lo abrí, de pie junto a la encimera de mi cocina, todavía con mis botas de trabajo puestas. Estimada señora Whitfield, gracias por su participación en la reclamación número 4471B relativa a los daños causados por el huracán en la propiedad ubicada en 114 Sycamore Lane. Esta carta confirma el acuerdo de $47,000 distribuido al titular principal de la póliza, Glenn R. Whitfield. La leí de nuevo, y luego una tercera vez. Después, dejé la carta sobre la encimera y apoyé ambas manos planas sobre la superficie porque el suelo parecía irregular, aunque no lo era. Nunca había presentado una reclamación de seguro. Nunca había firmado nada relacionado con 114 Sycamore Lane. Tenía 19 años. Estaba sentada en un armario con un teléfono que se estaba quedando sin batería y 3 animales mientras la casa intentaba desmoronarse. Llamé a la compañía de seguros. El representante fue amable, eficiente y completamente inútil hasta que dije, necesito ver el formulario de reclamación con mi nombre. Llegó por correo electrónico 3 días después. Ahí estaba, mi nombre completo, mi firma en una línea que decía, testigo en la estación. Confirma que el ocupante estaba presente y tomó medidas razonables para proteger la propiedad durante el evento de tormenta con nombre. La firma no era mía. Era parecida. Alguien había practicado. $47,000. Eso era lo que mi noche en la oscuridad valía para mi padre. No mi seguridad, sino mi firma. No llamé a Glenn. No llamé a Diane. Tomé el teléfono y llamé a la abuela Ruth. Contestó al primer timbrazo. Antes de que pudiera decir nada, dijo, lo sé. Marshall me dijo, ya estamos trabajando en ello. Marshall Dance tenía una oficina en el segundo piso de un edificio de ladrillo en el centro, encima de una barbería que había estado allí desde la Guerra de Corea. La escalera olía a loción para después del afeitado y a madera vieja. Su puerta tenía vidrio esmerilado con letras doradas que decían Emerance, abogado, sucesiones y testamentos. Tenía 62 años, cabello plateado y usaba gafas de lectura que se ajustaba cada vez que cambiaba de tema. Su escritorio estaba limpio, excepto por una taza de café, una lámpara y un sobre de manila lo suficientemente grueso como para mantener abierta una puerta. Tu abuela era la mujer más meticulosa con la que he trabajado, dijo, recostándose en su silla. Vino a verme 2 meses después de la tormenta, el 14 de octubre. Lo recuerdo porque me trajo un frasco de mermelada de higos, y nunca traía regalos a menos que estuviera a punto de pedir algo complicado. Ruth había cambiado su testamento. La casa, 114 Sycamore Lane, el jardín, el terreno debajo, serían enteramente para mí. No para Diane, no compartidos. Míos. Fue muy específica. Marshall dijo que ella misma dictó el texto. Llevo 34 años ejerciendo la abogacía, y las instrucciones de tu abuela eran más claras que la mayoría de los informes de abogados. Abrió el sobre de manila y deslizó una fotocopia sobre el escritorio.
2 firmas de testigos en la parte inferior. Canstens, Pastor David Grimes, fechada el 14 de octubre, 3 años antes. También me pidió que guardara copias de la reclamación al seguro que presentó tu padre. Se ajustó las gafas. Ella las obtuvo mediante una solicitud de acceso a registros públicos. Tu abuela entendía el papeleo como un cirujano entiende la anatomía. Sabía lo de la firma falsificada. Lo sospechó de inmediato. Me pidió que lo verificara, y así lo hice. Me quedé mirando los documentos. El ventilador de techo giraba lentamente, removiendo un aire que olía a café viejo y cera para madera. En la pared detrás de Marshall, una foto enmarcada mostraba una versión más joven del de pie junto a la abuela Ruth en algún tipo de evento comunitario. Ambos sonreían a medias, como hacen las personas cuando confían lo suficiente el uno en el otro como para no mostrar toda su verdadera personalidad. ¿Por qué no lo denunció?, pregunté. Marshall se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz. Ella me dijo, si voy tras Glenn ahora, Diane me alejará de Evelyn. Los perderé a los dos. Decidió esperar. Se volvió a poner las gafas. Ella dijo, todavía no. Cuando yo no esté, Evelyn lo necesitará más que yo. El ventilador hacía clic con cada giro. Conté 3 clics antes de poder hablar de nuevo. Ella planeó todo esto. Ella no lo planeó. Marshall dijo que se preparó para ello. Hay una diferencia. Mi madre llamó un miércoles. Eso solo debería haberme dicho algo. Diane Whitfield no hacía llamadas entre semana a menos que necesitara algo. Cumpleaños, días festivos y favores. Esa era su rutina. Estaba pensando que podríamos almorzar, dijo. Su voz tenía una calidez que no había escuchado en años. Sonaba casi real. Casi. Almorzar, dije. El restaurante en Orchard, el sábado, yo invito. Debería haber dicho que no. Los documentos de Marshall estaban frescos en mi mente. El sobre de Manila todavía estaba sobre la mesa de mi cocina. Sabía lo que mi padre había hecho. Sabía lo que mi madre había permitido. Pero hay algo que sucede cuando la persona que te lastimó te ofrece una migaja de lo que has estado anhelando. La tomas, incluso cuando sabes que la mano podría cerrarse. Dije que sí. El restaurante olía a pastel de manzana y café industrial. Diane ya estaba sentada en una cabina junto a la ventana, servilleta en su regazo, menú intacto. Se puso de pie cuando me vio y me abrazó brevemente, con cuidado. Como cuando abrazas a alguien que no está seguro de que quiera que lo toquen. Te ves bien, dijo. Fuerte. Me gano la vida transportando tuberías. Casi se echó a reír. Luego juntó las manos sobre la mesa y me miró con una expresión que había estado esperando desde que tenía 6 años. Debería haberme quedado contigo esa noche, Evelyn. Durante la tormenta, debería haber luchado más. Sentí un nudo en el pecho. Quería creerle. Quería creerle tanto que podía sentir el deseo como algo físico presionando contra el interior de mis costillas. Pedimos. Me preguntó por mi apartamento, mi trabajo, mis perros. Dijo eso es maravilloso 4 veces. Elogió mi camioneta. Me preguntó por una cicatriz en mi mano de una pieza de cobre que se había deslizado. La primera vez que notaba una marca en mi cuerpo que no estaba allí al nacer. Entonces, entre su segunda taza de café y la cuenta, añadió 2 terrones de azúcar y dijo, últimamente tu abuela se ve muy cansada. Me preocupa su salud. Has hablado mucho. ¿Con ella sobre la casa o algo así? 3 veces removió. Siempre revolvía 3 veces cuando estaba dando vueltas a lo que realmente quería decir. La miré al otro lado de la mesa. Mi madre, de 51 años, con las gafas de lectura puestas en la cabeza y una pregunta que intentaba que sonara casual. No se disculpaba. Estaba recabando información. Hablamos sobre todo de su jardín, dije. Diane asintió lentamente. Llegó la cuenta. Pagó. Me abrazó de nuevo en la puerta. Y esta vez, el abrazo duró más, como si estuviera midiendo algo. Me quedé sentada en mi camioneta en el estacionamiento durante 10 minutos. Motor apagado, manos en el volante. El pastel había estado bueno. La conversación había sido una actuación. Llegaron las llamadas de Connie Beal, la vecina de al lado de la abuela Ruth durante 40 años. Connie tenía 58 años.
Estaba jubilada de la oficina de correos y tenía una voz que hacía que las malas noticias sonaran como un aviso meteorológico. Seria, pero firme. Tu padre ha estado viniendo. Connie dijo que había venido 3 veces esta semana. Se sienta a la mesa de la cocina de Ruth con una carpeta. La última vez lo oí a través de la puerta mosquitera. Le está pidiendo que firme algo. Algo sobre la escritura de la casa. Glenn quería ser copropietario. Su argumento era práctico. La casa necesitaba reparaciones en el tejado, refuerzo de los cimientos, el tipo de mantenimiento costoso que una mujer de la edad de Ruth no podía afrontar sola. Él se encargaría. Todo lo que ella tenía que hacer era añadir su nombre al título. Por motivos fiscales, le había dicho. ¿Qué dijo la abuela?, pregunté. Dijo que no 3 veces. Es educada al respecto, pero dijo que no. Ahí debería haber terminado todo. Pero Glenn Whitfield no oyó un no. Oyó un todavía no. Lo que hizo después fue más silencioso y desagradable. Connie me lo contó la semana siguiente. Glenn había estado hablando con la gente del pueblo, en la ferretería, en el desayuno de la iglesia. Nada obvio, solo comentarios. Ruth ha estado olvidando cosas. Dejó la estufa encendida el martes pasado. Estamos preocupados por ella. Honestamente, es difícil de ver. Nada de eso era cierto. Ruth Calewa podía recitar sus medicamentos, su número de seguro social y cada planta de su jardín en latín. Había organizado sus propias declaraciones de impuestos durante 60 años. Leía una novela a la semana y le ganaba a Connie al Scrabble todos los jueves. Pero la reputación en un pueblo pequeño es como el papel tapiz. Fácil de poner, difícil de quitar. Y Glenn la estaba poniendo conversación tras conversación. Llamé a la abuela Ruth esa noche. Contestó al segundo timbrazo a mitad de una frase con alguien al otro lado de la línea. Cambió de tono y recitó exactamente lo que había cenado. Pollo al horno, zanahorias asadas, una copa de vino. Había estado leyendo una biografía de Florence Nightingale. Tu padre se está desesperando, dijo. Tranquila como el agua de la bañera. Podía oír cómo pasaba una página al otro lado de la línea. Seguía leyendo mientras hablaba conmigo. Eso significa que estamos cerca. ¿Cerca de qué? Cerca de terminar. No dio más detalles. Me preguntó sobre un trabajo que estaba dirigiendo, una reforma de baño en una casa victoriana en la calle Maple. Quería saber sobre el material de las tuberías. Hablamos de cobre versus PX durante 15 minutos. Nunca pareció asustada, ni una sola vez. Visité a la abuela Ruth por Navidad. La casa olía como siempre en diciembre. Pino de la corona en la puerta, canela de algo en la estufa, y debajo de todo, el aroma base permanente de su hogar. Madera vieja, aceite de limón y el más leve rastro de bolsitas de lavanda que guardaba en cada cajón. Nos sentamos en el porche trasero con té. El jardín estaba inactivo, solo tallos marrones y mantillo. Pero la salvia seguía verde. No le importaba el invierno. La abuela Ruth decía que nunca le había importado. No fui una madre cariñosa, dijo, mirando al jardín con la taza entre las manos. Ya te lo he dicho antes, pero necesito que lo entiendas ahora. Tu madre quería algo que yo no sabía darle. Era una niña que necesitaba halagos, y yo era una mujer que creía que los halagos debían ganarse. Tomó un sorbo de té. Me equivoqué en eso. No del todo, pero lo suficiente. Abuela, no he terminado. Dejó la taza. Tu madre se casó con tu padre porque le decía en voz alta todos los días que era especial. Yo nunca hice eso. Así que cuando tuvo que elegir entre su voz y la mía, eligió la suya. Y no puedo culparla del todo porque yo creé el silencio que ella intentaba llenar. El viento se intensificó. Las hojas secas rasparon las tablas del porche en un susurro fino y seco. Pero entender a alguien, dijo Ruth, no es lo mismo que excusarlo. No odies a tu madre. Pero tampoco confíes en ella. Metió la mano debajo de la silla y sacó el cuaderno de cuero. No lo había visto en años. La cubierta era más oscura ahora, suave por el uso, y había una goma elástica que la mantenía cerrada. Cuando llegue el momento, dáselo a Marshall. Él sabrá qué hacer con él. Cuando llegue qué momento. Me miró. Sus ojos eran claros, penetrantes, completamente presentes. Tengo 81 años,
Cariño. El momento llega, lo llames o no. Tomé el cuaderno. Era más pesado de lo que esperaba, denso de páginas, de años, de todo lo que había estado registrando con esa inclinación para zurdos. En la puerta principal, me abrazó más tiempo de lo habitual, más fuerte de lo habitual. Podía sentir su clavícula a través de su suéter. Eres lo mejor que he hecho bien en mi vida, dijo. Aunque lo haya hecho tarde. Conduje a casa con el cuaderno en el asiento del copiloto y la calefacción encendida y una sensación en el pecho, como si sostuviera una puerta a punto de cerrarse. Marsal llamó un martes de marzo. Estaba debajo del fregadero de la cocina en un dúplex en el lado oeste cambiando un triturador de basura cuando sonó mi teléfono. Dejé que saltara el buzón de voz. Volvió a llamar. Salí de debajo del armario, me limpié las manos en los vaqueros y contesté. Evelyn. Su voz era la misma de siempre, pausada, precisa, pero había en ella un peso que antes no estaba. Tu abuela falleció esta mañana. En sueños. Connie la encontró. Me senté en el suelo de la cocina de un dúplex desconocido y me quedé mirando la parte inferior del fregadero. Una telaraña colgaba del sifón. El triturador de basura zumbaba levemente porque no había terminado de desconectar la corriente. Evelyn, ¿estás ahí? Estoy aquí. Quería que te enteraras primero por mí. Primero, antes que Diane, antes que Glenn, antes que cualquier otra persona que pudiera darte la noticia con sus propios intereses. Marsal entendía la jerarquía. Conduje hasta la casa. Connie estaba en el porche con un vaso de agua que no bebía, con los ojos rojos. Había entrado con la llave de repuesto que Ruth le había dado hacía años, por si acaso. Ruth estaba en la cama, tapada, con una mano apoyada en un libro cerrado. La habitación olía a menta y cera de abejas, como siempre olería, hasta que alguien abriera las ventanas y dejara entrar al mundo. Biscuit había venido de casa de Connie. Ella lo había estado cuidando esa semana mientras Ruth estaba resfriada. Estaba debajo de la cama y no quería salir. Me senté en la silla junto a la cama. No lloré. No quiero decir que fuera fuerte. Quiero decir que el sentimiento era demasiado grande para llorar. Me llenaba por completo y no dejaba espacio para que nada escapara. 2 horas después, mi padre llamó. Tu abuela dejó unos papeles. Tenemos que arreglar lo de la casa. ¿Cuándo es un buen momento? No. Lo siento por tu pérdida. No. ¿Estás bien? Ni siquiera. Era una buena mujer. Fue directo al papeleo, a la casa, a los bienes. Diane llamó 30 minutos después. Estoy devastada, dijo, y le creí en eso. Luego, alguien ha mencionado un testamento. Miré el cuaderno de cuero en la mesita de noche de Ruth junto a un vaso de agua y un lápiz con una goma de borrar mordisqueada. La cortina se movió en la cenefa. Tenía esas cortinas desde antes de que yo naciera. Esa noche, abrí el cuaderno de cuero por primera vez. Ruth Calegua escribía como hablaba, limpia, directa y sin una palabra de más. El cuaderno estaba organizado por fecha, entrada tras entrada en tinta azul oscuro, inclinada hacia la izquierda, cada una comenzando con un número y un mes. Lo había registrado todo. 14 de septiembre. Glenn le dijo a Evelyn que tenía que quedarse durante la tormenta. Diane no objetó. Jared no dijo nada. 15 de septiembre. Glenn tapió la ventana de Evelyn desde afuera. Yo estaba en el coche de Diane. No pude detenerlo. 15 de septiembre, 11:40 de la noche. Evelyn llamó. Estaba en el armario. Estaba tranquila. Yo no. Las entradas continuaron después de la tormenta. Fechas, horas, observaciones. Escrito con la precisión de una mujer que había pasado 40 años registrando los signos vitales de los pacientes. 3 de octubre, Glenn presentó una reclamación al seguro. Le dijo al ajustador que alguien estaba en la casa durante la tormenta. Usó el nombre de Evelyn. 8 de octubre, le pidió a Marsal que sacara el formulario de reclamación. La firma no es de Evelyn. 14 de octubre. Nuevo testamento firmado. Connie y el pastor Grimes fueron testigos. Marsal presentó. Luego las entradas cambiaron. Visitas de Glenn. Conversaciones con Diane. Cosas que Ruth escuchó cuando la gente olvidó que estaba en la habitación o asumió que no estaba escuchando. 12 de enero.
Glenn le dijo a Bill Hayward en la ferretería que dejé la estufa encendida. No he usado el quemador de la estufa en 3 semanas. Uso el microondas. 5 de marzo. Diane me preguntó sobre la escritura de la casa. No dije nada. Volvió a preguntar. Dije nada más alto. La última entrada fechada era de 3 semanas antes de que Ruth muriera. 22 de febrero. Estoy cansado, pero el cuaderno está terminado. Marshall tiene lo que necesita. Evelyn tiene lo que necesitará. No hice esto por enojo. Lo hice porque alguien debería haber estado contando y nadie lo estaba. Así que conté. En la última página, doblada una vez y metida entre el respaldo de cartón y la cubierta de cuero, había una carta escrita a mano. La misma tinta. Querida Evelyn, te merecías algo mejor. Ahora lo tendrás. No seas amable con las personas que no fueron amables contigo. Sé justa. Hay una diferencia. La casa es tuya. No porque te la hayas ganado. Lo hiciste, pero no es por eso. Es tuya porque confío en que cuidarás lo que no pude proteger mientras viví. Lamento haber tardado tanto. Abuela Ruth, leí esa carta 4 veces. Sé justa, no seas amable. Me tomó hasta la tercera lectura comprender la diferencia. La amabilidad se puede demostrar. La justicia requiere pruebas. Tomé el teléfono y llamé a Marshall. Estoy lista, dije. Marshall programó la lectura para 2 semanas después del funeral. Envió notificaciones formales, correo certificado, con acuse de recibo solicitado a Glenn, Diane y Jared a sus direcciones actuales. Me envió la mía por correo electrónico con una breve nota. Lleva zapatos cómodos. Estas cosas pueden tardar un tiempo. El funeral en sí fue pequeño. La abuela Ruth también había dejado instrucciones para eso. Nada de velatorio, ningún elogio de más de 5 minutos, nada de mentiras porque odiaba el olor. Connie habló. El pastor Grimes leyó un salmo. Me senté en la segunda fila y vi a mi madre llorar en un pañuelo que había doblado previamente en su bolso. Mi padre estaba sentado con los brazos cruzados. Su mandíbula se movió ligeramente como cuando estaba calculando. No lloró. Después estrechó la mano de personas con las que no había hablado en años. Y lo oí decirle a uno de ellos, vivió una buena vida larga. Ahora solo tenemos que resolver la herencia. En la recepción, ensalada de patatas, embutidos y té dulce en el sótano de la iglesia. Glenn me apartó cerca del perchero. Evelyn, escucha. Sé que tu abuela y yo teníamos nuestras diferencias, pero creo que podemos manejar esto como una familia. Sin abogados, sin dramas. Ella lo habría querido simple. Contrató a un abogado. Papá, Marshall, es un amigo. Eso es diferente. Él es su abogado registrado. No es diferente. La boca de Glenn se tensó. Se ajustó el cuello. Bien, lo haremos a la manera de Marshall, pero esto va a ser directo. Tu madre es la pariente más cercana. Asentí. No lo corregí. Corregirlo habría sido una amabilidad, y la abuela Ruth me había enseñado la diferencia. La semana anterior a la lectura, me senté en la oficina de Marshall mientras él me explicaba los documentos por última vez. El testamento era hermético. 2 testigos notariados lo presentaron ante el secretario del condado. Las instrucciones de Ruth eran específicas hasta la puntuación. También dejó una carta para que se leyera en voz alta. Durante la sesión, Marshall dijo un documento aparte del que estaba en el cuaderno. Corto. Quería que todos lo escucharan. ¿Qué dice? Negó con la cabeza. Me han indicado que lo lea solo en presencia de todas las partes. Compré un blazer ese fin de semana. Gris carbón entallado en liquidación en una tienda departamental en Bury. Fue el primer blazer que tuve. No porque necesitara armadura, sino porque la abuela Ruth hubiera querido que entrara en esa habitación como si fuera mía, porque estaba a punto de serlo. La noche anterior a la lectura, me senté en mi apartamento y miré los documentos esparcidos sobre la mesa de la cocina. El testamento, la reclamación del seguro, el cuaderno, la carta, la tarjeta de Marshall. ¿Es esto venganza? Le pregunté la semana anterior. Se ajustó las gafas. Es una ley estatal, dijo. La venganza es solo un efecto secundario. La llamada comenzó 3 días antes de la lectura. Martes por la noche, 8 de la tarde.
El número de Glenn. Dejé que sonara. Dejó un mensaje de voz. Cariño, hablemos de esto en familia. No hay razón para convertir esto en un asunto legal. Tu abuela hubiera querido que nos quedáramos juntos. Miércoles por la mañana, 6:30. Glenn otra vez. Contesté esta vez porque el identificador de llamadas me despertó sobresaltado. Evelyn, no sé qué te dijo Marsal, pero los abogados complican las cosas. Cuestan dinero. Tienes 26 años. No sabes cómo funcionan estas cosas. Yo sí sé cómo funciona una firma falsificada. Silencio entonces. No sé de qué estás hablando. Está bien, papá. Soy tu padre. No me hagas quedar como el malo aquí. Como si ser el malo fuera algo que yo le estuviera haciendo y no algo que él mismo hubiera construido. Una decisión a la vez a lo largo de 7 años. Jueves por la noche, el número de Diane. Estaba llorando antes de que dijera hola. Lágrimas de verdad. Podía oír el nudo en su garganta, la forma en que tartamudeaba entre sílabas. El llanto fingido de Diane era suave y controlado. Esto era duro. Esto era miedo. Si te quedas con esa casa, dijo, te llevas todo lo que le ha dejado a tu padre. Hemos estado viviendo allí durante 13 años. Evelyn. ¿A dónde se supone que vamos a ir? Me quedé de pie en la ventana de mi cocina. El radiador del apartamento hacía tic-tac. Afuera, una farola zumbaba con un filamento suelto. En la televisión, silenciada. Un pronóstico del tiempo mostraba un sistema tropical formándose en el Atlántico. El meteorólogo señaló una masa blanca arremolinada. No se me escapó la ironía. Mamá, viviste en casa de la abuela gratis durante 13 años. Era nuestra casa. Era su casa. Ella te dejó quedarte. Esa es Evelyn. Así no funcionan las familias. Así es exactamente como funciona la ley de propiedad. Lloró más fuerte. Me quedé allí y dejé que el silencio se prolongara. Una parte de mí, la parte vieja, la parte que solía acercar la silla plegable a la mesa sin que se lo pidieran, quería decir que estaba bien, quería decir que encontraríamos una solución. Quería alcanzar la migaja una vez más. Entonces recordé la pizarra blanca, coche 1, coche 2, ninguna columna para Evelyn, y el sonido de 4 tornillos entrando en el marco de la ventana, uno tras otro, mientras mi padre me encerraba dentro y se marchaba. Te veo en la lectura, mamá. Colgué. El radiador hacía tic-tac. Pepper apoyó la cabeza en mi pie. El pronóstico del tiempo cambió a un anuncio de coches y apagué la tele. Connie Beal me llamó el viernes por la mañana, 2 días antes de la lectura. Su voz tenía un temblor. No debilidad, sino la clase de vibración que viene de guardar algo durante años y finalmente decidir soltarlo. Necesito decirte algo, dijo. Debería haberlo dicho hace mucho tiempo y no lo hice y es culpa mía. Me senté a la mesa de la cocina. Vale. La mañana de la tormenta. Estaba en mi porche. Había salido a revisar las persianas y vi a tu padre en la ventana de tu habitación con el contrachapado y el taladro. Lo vi atornillar esa tabla al marco. 4 tornillos. Los conté. Tú lo viste. Yo lo vi y lo oí. Dijo algo a través de la madera. No pude oírlo desde mi jardín, pero la forma en que lo dijo, como si estuviera hablando con un perro al que no quería perseguir. Su voz se quebró. Volví adentro. Me dije a mí misma que no era mi familia. No era asunto mío. Y desde entonces me siento fatal por ello. Miré al techo. Una mancha de agua con forma de frijol marcaba la esquina donde goteaba la ducha del vecino de arriba. Me había ofrecido a arreglarlo 2 veces. Me había dicho que no 2 veces. Hay gente que prefiere vivir con el daño antes que dejar que alguien les ayude. ¿Por qué ahora, Connie? Por el funeral. Tu padre estuvo en esa iglesia y no derramó ni una sola lágrima. Y cuando me estrechó la mano afuera, dijo, bueno, al menos por fin podemos arreglar lo de la casa. Eso fue lo que dijo. En el funeral de tu abuela. En el funeral de mi mejor amiga. Se sonó la nariz. Esperé. Tu abuela me pidió que fuera testigo del Nuevo Testamento. El 14 de octubre en la oficina de Marsal. Lo firmé. El pastor Grimes lo firmó. Me dijo, si no hago esto ahora, Connie, la perderé. Connie hizo una pausa. No sabía si se refería a la casa o a ti. Quizás a ambas.
¿Vienes a la lectura? Caballos salvajes, cariño. Soy uno de los testigos, Marshall ya lo confirmó. Después de colgar, me quedé sentada con el teléfono en la mano durante un buen rato. Pensé en Connie en su porche esa mañana, mirando, contando tornillos, y luego volviendo adentro. Pensé en todas las personas que ven cosas y no dicen nada porque no es su familia, no es su casa, no es su ventana la que está sellada. Luego pensé en los que finalmente regresan. No borra los años, pero importa. Es mejor tarde que en silencio. Domingo por la noche. La lectura era el lunes a las 10 de la mañana. Extendí todo sobre la mesa de la cocina. El testamento fotocopiado, los documentos del seguro, el cuaderno de cuero, la goma elástica quitada, el lomo roto, la tarjeta de Marshall, un bloc de notas donde no había escrito nada porque no quedaba nada que planear. Matt saltó a la mesa y se sentó en el cuaderno como hacen los gatos, colocándose sobre lo único que más importaba, como si lo supiera. La dejé quedarse. El apartamento estaba en silencio. Biscuit roncaba en su cama junto al radiador. Tenía 10 años, era sordo de un oído y tenía una cadera que le crujía al subir las escaleras. Pepper había fallecido el año anterior. Cáncer rápido, 2 semanas desde el diagnóstico hasta el final. Lo sostuve en la clínica veterinaria mientras el doctor le ponía la inyección, y no lloré hasta que llegué a casa y su bebedero seguía lleno. Esta noche no pensé en Pepper. Esta noche se trataba de lo que venía después. La linterna amarilla estaba en la estantería encima del televisor. Le había cambiado las pilas una vez en 7 años. Todavía funcionaba. La abuela Ruth compraba cosas que duraban. La cogí, la encendí y la apunté al techo. El haz era firme y ancho, el mismo haz que había atravesado el armario del pasillo mientras el huracán rugía afuera. La apagué y la volví a colocar en su sitio. Pensé en una pregunta que me había estado rondando la cabeza toda la semana. ¿Hago esto porque la abuela quería que lo hiciera o porque necesito responder? ¿Se escuchó la voz de Ruth o la versión de su voz que yo llevaba? No importa. Ambas son ciertas. Llamé a Marshall. ¿Hay algo que deba saber? Ponte zapatos cómodos, dijo. Y trae la libreta. Por si acaso. ¿Por si acaso de qué? Por si acaso tu padre intenta argumentar que el testamento fue redactado bajo coacción. La libreta es el propio registro de Ruth. No tendrá validez legal como prueba, pero tiene validez moral. Y la validez moral es lo que cambia el ambiente de una habitación. Colgué el teléfono. Apagué la luz de la cocina. El apartamento se oscureció, no se selló. Oscuro, no oscuro como una tormenta. Oscuro por elección. La farola de afuera pintaba una franja amarilla en el suelo, cálida y constante. La última vez que me senté en la oscuridad, alguien más decidió por mí. Esta noche, apagué la luz yo misma. La oficina de Marshall se veía diferente un lunes por la mañana. Más limpia, más nítida. El vidrio esmerilado captaba la luz del sol y proyectaba patrones en el suelo del pasillo. La barbería de abajo estaba cerrada. Era su día libre. Y el edificio estaba en silencio, excepto por el reloj en la pared de Marshall, que marcaba las horas con una precisión tal que te hacía consciente de cada segundo. 6 sillas alrededor de una mesa rectangular. Marshall se sentó a la cabecera. Yo me senté a su izquierda con Connie a mi lado. Llevaba un cardigan azul y sostenía su bolso en el regazo con ambas manos como si se preparara para una turbulencia. Glenn llegó primero, 5 minutos antes, con una chaqueta deportiva que nunca antes había visto y zapatos recién lustrados. Se sentó frente a mí, adelantó su silla y colocó ambas manos sobre la mesa, con las palmas hacia abajo y los dedos extendidos. Un hombre que reclamaba territorio. Diane llegó después. Parecía que no había dormido. Tenía los ojos hinchados y la blusa abotonada mal en el cuello, un agujero desabrochado, por lo que le quedaba ligeramente torcida. Se sentó junto a Glenn sin decir palabra. Jared llegó último, 4 minutos tarde, con una camisa polo arrugada y vaqueros. Tomó la silla del extremo más alejado de la mesa, lo más lejos posible de todos. No me miró. No miró a nadie. Miró sus manos. Glenn miró a Connie. ¿Por qué está aquí? La señora Beal es testigo del testamento, dijo Marshall. No sabía que había testigos. Siempre hay testigos. El señor Whitfield. Así funcionan los testamentos.
Marshall abrió una carpeta. Los documentos de dentro estaban impresos en papel grueso, del tipo que retiene la tinta de forma diferente, que se siente permanente al tacto. Los colocó frente a sí, se ajustó las gafas y comenzó. La primera sección era propiedad personal, muebles, el viejo sedán, algunas joyas, divididas a partes iguales entre Diane y yo. El nombre de Glenn no aparecía por ninguna parte. Su mandíbula se movió, pero permaneció callado. Hasta ahora todo bien, murmuró a Diane. Marshall pasó la página. La luz fluorescente sobre la mesa zumbaba. Una vibración fina y constante, como un diapasón presionando contra el hueso. Las manos de Kanye se apretaron en su bolso. El botón desalineado de Diane captó la luz. Lo siguiente se refiere a la propiedad inmobiliaria en 114 Sycamore Lane. Marshall dijo que la habitación cambió. No la temperatura, no la luz, el aire mismo. La forma en que una habitación cambia cuando todos en ella dejan de respirar al mismo tiempo. Marshall leyó el siguiente párrafo. El rostro de mi padre no cambió al principio. Luego lo hizo. Yo, Ruth Elaine Calewa, estando en pleno uso de mis facultades mentales y físicas, por la presente lego la propiedad inmobiliaria en 114 Sycamore Lane, incluyendo el terreno, la estructura y todos los accesorios permanentes, única y completamente a mi nieta, Evelyn Grace Whitfield. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo. Glenn miró a Diane. Diane miró a Marshall. Jared miró la mesa. Connie me miró. Miré mis manos. Estaban firmes. Las manos de la abuela Ruth también habían estado firmes el día que firmó esto. Esto es una locura, dijo Glenn. Se puso de pie. Su silla raspó el piso de madera. Un sonido largo y feo como un gemido. Estaba confundida. Tenía 80 años. Ella no sabía lo que estaba firmando. La señora Calewa fue examinada por su médico de cabecera 3 días antes de firmar, dijo Marshall, sin alzar la voz. El doctor Armond certificó su capacidad mental por escrito. El testamento fue presenciado por la señora Beyel y el pastor Grimes, quienes confirmaron que estaba alerta, orientada y no coaccionada. No me importa, hay también una carta, continuó Marshall, que la señora Calewa me instruyó que leyera en voz alta en presencia de todas las partes. Desdobló una sola hoja de papel. La misma tinta azul negra, la misma inclinación hacia la izquierda. A mi familia, leyó Marshall, escribo esto porque algunas cosas necesitan ser dichas en voz alta, incluso si ya no estoy en la habitación para decirlas. El 15 de septiembre, mi yerno Glenn dejó a mi nieta sola en esta casa durante un huracán de categoría 4. Tapió la ventana de su habitación desde afuera. Mi hija Diane condujo el último auto y no objetó. Evelyn estaba sentada en un armario con 3 animales y una linterna que le di mientras el techo temblaba y la luz ya estaba cortada. Diane se tapó la boca, con los hombros encogidos. Le di esta casa a Evelyn. Marshall continuó leyendo. Porque una familia que deja a un niño en una tormenta no merece el refugio que ese niño protegía. Glenn se sentó lentamente como un hombre que se da cuenta de que la silla podría no sostenerlo. También está el asunto, dijo. Marshall, cerrando la carta y buscando una segunda carpeta de una reclamación de seguro presentada a nombre de Evelyn sin su conocimiento ni consentimiento. Reclamación número 4471B, $47,000 distribuidos a Glenn Whitfield. La firma en el formulario de declaración del testigo no coincide con la firma conocida de Evelyn. El rostro de Glenn se puso del color del cemento fresco. Jared levantó la cabeza por primera vez. Miró fijamente a su padre. Algo cambió en su expresión. No sorpresa. Exacto. Reconocimiento. La mirada de una persona que siempre sospechaba pero nunca confirmaba. La abuela Ruth escribió esa carta con tinta azul oscuro, la misma pluma que usaba para todo. Para listas de la compra, horarios del jardín y justicia. No alzó la voz. No necesitaba hacerlo. Simplemente lo escribió y se aseguró de que las personas adecuadas estuvieran en la habitación. Necesito tomar aire aquí. Si todavía estás conmigo, gracias. Sé que esto es duro. Si la abuela Ruth te recuerda a alguien en tu vida, alguien que te vio cuando nadie más se molestó en mirar, me encantaría saber de ellos. Deja su nombre en los comentarios. Merecen ser recordados. Y si quieres saber qué pasó después, la parte de la casa,
el dinero del seguro y lo que hizo mi padre cuando salió de esa habitación. Quédate conmigo. Ya casi llegamos. La habitación estuvo en silencio durante 11 segundos. Conté. Luego metí la mano en mi bolso y coloqué una sola llave sobre la mesa entre nosotros. Plateada, desgastada, con un trozo de cinta adhesiva en el mango que todavía decía Ruth con rotulador descolorido. Esta es mi casa ahora. Dije que tienes 30 días para mudarte. Ese es el plazo de aviso legal. Marshall enviará la carta formal esta tarde. Glenn se inclinó hacia adelante. No puedes hacer esto. Ella puede. Marshall dijo, y el aviso se formalizará por escrito al final del día de hoy. Esta casa, yo mantengo esa casa. Mantuve el techo. Mantuve el jardín. Usted vivió allí de alquiler durante 13 años. Dije en una casa que nunca fue suya mientras le decía a la gente que la dueña estaba perdiendo la cabeza. Abrió la boca y luego la cerró. La chaqueta deportiva de repente le pareció demasiado grande. Mantuve la voz firme. La abuela Ruth nunca había alzado la suya. Yo tampoco lo haría. Sobre el reclamo del seguro, dije. Yo no lo presenté. Yo no lo firmé. La firma no es mía. Tiene dos opciones. Devolver los $47,000 a Southeastern Mutual voluntariamente o presento un informe de fraude. Esas son las opciones. La mano de Glenn tembló sobre la mesa. No era rabia, era algo peor. La lenta llegada de la consecuencia. Diane me miró. Su rímel se había corrido en dos finas líneas por sus mejillas, la blusa abotonada incorrectamente, los ojos hinchados. Parecía una mujer de pie entre los escombros de algo que ella misma ayudó a construir. Soy tu madre, dijo. Lo sé, dije. Por eso duele esto. No dije qué parte. No hacía falta. Jared habló por primera vez. Su voz era baja, áspera. Lo siento, Evelyn. Miré a mi hermano, el que había estado sentado en la camioneta revisando su teléfono mientras nuestro padre sellaba mi ventana. El que nunca llamó durante la tormenta. El que ahora sabía por los documentos del seguro que había firmado su propio nombre en el formulario de reclamación como CEO testigo. Sé que lo sientes, dije, pero lo siento no me devuelve esa noche. Glenn se puso de pie. No me miró, no miró a Marshall, no miró a nadie. Se arregló la chaqueta, caminó hacia la puerta y la cerró tras él. No dio un portazo. Un tirón lento y deliberado, como si intentara conservar algo de dignidad que ya había perdido. La manija hizo clic. La luz fluorescente zumbó. Connie exhaló. Diane permaneció en su silla, mirando la llave sobre la mesa. Marshall recogió sus papeles. Prepararé los avisos formales esta tarde. Asentí. Tomé la llave, la guardé en mi bolso y me levanté. La casa de mi abuela, mi puerta, mis condiciones. Dormí esa noche. No bien, no mucho, pero dormí. El primer sueño sin sueños que había tenido desde que murió la abuela Ruth. Maz yacía sobre mi pecho como un saco de arena, y Biscuit roncaba a los pies de la cama con su cadera mala estirada hacia un lado. Me desperté a las 6:45, preparé café, alimenté a los animales, abrí las persianas. Luego revisé mi teléfono. 53 llamadas. Perdidas. La primera llegó a las 7:30 de la mañana de la noche anterior mientras todavía conducía a casa desde la oficina de Marshall. Glenn, ningún mensaje de voz. Había llamado 9 veces más antes de la medianoche, luego 3 más entre la medianoche y las 5 de la madrugada a las 7:30 de esta mañana, casi exactamente 24 horas después de su primera llamada. Había dejado un mensaje de voz. Su voz sonaba como un neumático perdiendo aire. Por favor, para. No hagas esto. Podemos encontrar una solución. Sé que cometí errores. Solo llámame de vuelta, Evelyn. Por favor. Las llamadas de Jared comenzaron a las 8. Dejó un mensaje a las 8:15. ¿Podemos hablar? No sabía nada del asunto del seguro. Juro que no sabía lo que estaba firmando. Papá dijo que era rutinario. Dejé el teléfono cuando dijo eso. ¿Rutinario? Como si falsificar la firma de tu hermana en un documento de seguro federal fuera algo que hicieras entre cambios de aceite. La llamada de Diane llegó a las 9:30. Una llamada, un mensaje de voz. Su voz era débil y quebradiza como papel quemado demasiado cerca de una llama.
Estábamos equivocados. Por favor. La grabación se cortó. O colgó o se le acabó el tiempo del buzón de voz. En cualquier caso, la frase terminó donde terminó el aire. Escuché todos los mensajes. Los 53 intentos de contacto, las llamadas, los mensajes de voz, el silencio de los que sonaban y sonaban. Luego dejé el teléfono boca abajo en la encimera, me serví otro café y observé la luz de la mañana entrar por la ventana de la cocina. La ventana estaba abierta. Mi ventana, sin madera contrachapada, sin tornillos, solo cristal y mosquitera, y el olor a abril, a césped recién cortado y a hormigón húmedo, y a la barbacoa de un vecino que se encendía demasiado temprano. Cogí el teléfono una vez más y llamé a Marsal. Buenos días. Evelyn. Envía el aviso de 30 días. Ya está redactado. Lo presentaré antes del mediodía. Gracias. Marsal. No me des las gracias. Dale las gracias a tu abuela. Biscuit entró en la cocina y se sentó a mis pies, mirándome con esa expresión que tienen los perros viejos. Paciente, resignado, completamente presente. Le rasqué detrás de la oreja buena. Cerró los ojos. Connie llamó a las 10. ¿Cómo te sientes? Como si la tormenta por fin hubiera pasado, dije. Ella rió suavemente. Tu abuela habría dicho lo mismo. Habría dicho exactamente lo mismo con la misma voz. Un mes después, abrí la puerta principal del 114 de Sycamore Lane con la llave que aún tenía escrito Ruth en la cinta adhesiva. No cambié la cinta. Solo añadí mi nombre debajo con lápiz. Los dos nombres encajaban. Glenn y Diane se habían mudado la semana anterior. Habían alquilado un apartamento de una habitación al otro lado de la ciudad, $720 al mes, sin mascotas, aparcamiento en la calle. Glenn pagó el primer mes con lo que le quedaba de sus ahorros después de extender un cheque a Southeastern Mutual por $47,000. Había optado por el pago voluntario en lugar de una investigación por fraude. Marsal lo llamó la decisión racional. Yo lo llamé lo mínimo. Jared se había mudado por separado. Había encontrado un estudio cerca del concesionario, dejó de hablar con Glenn por completo y me envió un mensaje de texto que decía, sé que no es suficiente, pero lo estoy intentando. No respondí. No porque lo estuviera castigando, sino porque aún no sabía qué decir. Algunas respuestas necesitan más de 30 días. La casa estaba más vacía de lo que esperaba. Se habían llevado todo lo que no estaba atornillado, muebles, cortinas, el reloj de la cocina, pero habían dejado las cosas importantes porque no sabían que era importante. El jardín de hierba seguía allí, descuidado, pero vivo. El columpio del porche seguía crujiendo en la misma tonalidad. El armario de la ropa blanca seguía oliendo a bolsitas de lavanda. Empecé con el fregadero de la cocina. La tubería que había arreglado a los 17 años. La que la abuela Ruth me había llamado para reparar estaba goteando de nuevo. Un accesorio diferente esta vez. Reemplacé todo el conjunto. Cobre APX, nueva válvula de cierre, junta de silicona. 2 horas. Calidad profesional. El dormitorio fue más difícil. Me paré frente a la ventana. Mi vieja ventana, la que Glenn había tapiado. El contrachapado ya no estaba, lo quitaron después de la tormenta, pero los agujeros de los tornillos seguían allí, 4 de ellos. Pasé el dedo por cada uno, sintiendo el borde áspero donde la madera se había astillado bajo el taladro. Lijé el marco, rellené los agujeros con masilla para madera, lo volví a pintar de blanco, un blanco limpio y brillante, de esos que parecen intención. Luego abrí la ventana y la dejé abierta. Esa noche, Connie vino con un pastel de moras y una botella de vino. Bienvenido a casa, cariño, dijo. Coloqué el cuaderno de cuero en la estantería de la sala. Junto a él, la linterna amarilla, como 2 volúmenes de la misma historia. Ya no necesitaba la linterna en la oscuridad, pero la guardaba donde pudiera verla. Hay cosas que uno guarda, no porque las necesite, sino porque le recuerdan quién las tuvo primero. Ahora es octubre, 7 meses después de la lectura. La salvia y el jardín de la abuela Ruth sobrevivieron al verano. Sequía, calor, 2 semanas en las que olvidé regar porque estaba haciendo un trabajo comercial en Millbury. No le importó. La salvia no pide permiso para seguir viviendo. Simplemente lo hace. Estoy sentada en el porche trasero en la misma silla en la que se sentó Ruth la Navidad en que me regaló el cuaderno.
El té es de menta, de su marca, de la lata que guardaba encima de la estufa. La lata está casi vacía. Compraré más la semana que viene o me pasaré a la manzanilla. El ritual importa más que el sabor. Biscuit está a mis pies. Ahora tiene 11 años, casi sordo, y sus caderas están tan mal que tengo que cargarlo hasta los escalones del porche. No le importa. Duerme en un rincón soleado que da en las tablas a las 4 de la tarde, el mismo rincón donde Ruth solía leer. Maz está sentada en la barandilla del porche, observando a una ardilla con la paciencia de un depredador experimentado. Pepper se ha ido. Lleva 1 año y medio muerto. Planté romero donde lo enterré, cerca de la valla. Floreció en junio. La gente me pregunta si perdono a mis padres. Todavía no lo sé. Perdón es una palabra demasiado fuerte para un martes por la tarde. Mi madre me envió una tarjeta de Navidad el año pasado. Solo su nombre. Sin mensaje. No le respondí, pero tampoco la tiré. Está en el cajón de la cocina con las gomas elásticas y las pilas de repuesto. Hay cosas que guardas en un cajón hasta que sabes qué hacer con ellas. Mi padre no ha llamado desde que expiraron los 30 días de preaviso. Jared me llamó una vez en agosto para decirme que había dejado el concesionario y se había matriculado en un curso de formación profesional. Electricidad. Estoy aprendiendo a cablear las cosas correctamente, dijo. Casi me río. Casi. El sol está bajo ahora, ocultándose tras la línea de árboles, convirtiendo la manguera del jardín en cobre y los macizos de hierbas en sombra. El cielo sigue siendo del mismo naranja. Era por la tarde. La abuela Ruth me dio la linterna y me dijo, cuando se vaya la luz, necesitarás tu propia luz. Mi teléfono vibra en el reposabrazos. Número desconocido. Lo miro un momento y luego lo dejo. Contestaré cuando esté lista. En mi tiempo, en mi casa, con la puerta abierta de par en par y todas las ventanas que tengo, dejando entrar la poca luz que hay. Solía sentarme en la oscuridad porque alguien apagaba la luz. Ahora me siento en el porche porque vale la pena ver la puesta de sol. Gracias por acompañarme en esto. Si alguna vez has tenido que poner límites a las personas que se suponía que debían protegerte, te entiendo. Y si aún no lo has hecho, pero lo estás pensando, créeme, eres más valiente de lo que crees. Deja un comentario y cuéntame. ¿Qué habrías hecho? ¿Habrías respondido a esa llamada? Leo todos y cada uno de los comentarios. Si esta historia significó algo para ti, revisa la descripción a continuación. Hay otra más abajo que me impactó aún más que esta.